La fuente de Herón fue una máquina o dispositivo hidráulico inventado por el matemático e ingeniero Herón de Alejandría en el siglo I. Herón estudió la presión de vapor y la presión del aire. En la mayoría de dispositivos, los dos recipientes están unidos y pegados por sus bases. En este dispositivo quisimos no hacerlo así, pues de este modo podríamos variar la altura del recipiente de abajo, porque al variar esta altura podemos obtener una mayor altura en la salida del chorro en el recipiente de arriba. El proceso constructivo es relativamente sencillo, dado que este es un dispositivo sencillo. Con dos botellas se generarán los recipientes para las presiones y con una más se generará la parte de arriba donde va a quedar contenida el agua que luego bajará por gravedad. Vamos a proceder a mostrarles cómo funciona. Para el proceso de la toma de datos, pusimos en funcionamiento nuestro mecanismo. El siguiente paso fue tomar las medidas de posición, tomando como punto de referencia el punto de conexión más bajo de este dispositivo. El segundo punto fue aforar los caudales que fluyen a través del sistema y que sale en el punto de arriba. Este aforo del caudal se hizo con un cronómetro y con un recipiente el cual sabíamos cuál era su volumen. Vamos a realizar el análisis matemático de este experimento de la fuente de Herón. Este es el aforo de los caudales. El caudal se aforó como ya previamente se indicó y estos fueron los resultados de los caudales. Para los cálculos utilizamos un caudal promedio que presentamos acá abajo. De igual manera, calculamos la velocidad en donde se aforó el caudal. Estos son los valores de las cabezas de posición. Con estos valores de cabeza de posición y de velocidad, podemos aplicar entonces las ecuaciones de Bernoulli y de continuidad y momentum. El primer cálculo que tenemos es este de acá, en el que hicimos Bernoulli entre el punto 1 y el punto 4. Acá vamos a presentar la figura. Entonces, entre el punto 1 y 4 se realizó el Bernoulli. Acá tenemos la ecuación que nos resultó de hacer ese Bernoulli. Tenemos que en el punto 1 la presión es 0, puesto que sale al ambiente, es la superficie libre del agua en el punto 1, por ende la presión es 0. Igualmente, en el punto 4 la presión es 0, es un chorro que sale al aire, por ende la presión es 0. Y solamente tendríamos los demás componentes de velocidad y cabezas de posición. Tenemos entonces esta ecuación de acá, de la que si reemplazamos los datos que ya tenemos de velocidad en 4, que lo calculamos con el caudal, y las cabezas de posición que previamente ya habíamos medido, entonces podemos despejar la velocidad. Esa velocidad nos da un valor de 0.902 metros por segundo. Ahora vamos a considerar el Bernoulli entre los puntos 4 y 3 de nuestro montaje. Aquí vamos a presentar la imagen. Entonces, entre el punto 4 y 3 haremos el Bernoulli. Para el cálculo de la velocidad en 3,
vamos a asumir que la velocidad en el punto 3 de nuestro montaje es 0, dado que para el Bernoulli nosotros vamos a considerar una cabeza de velocidad. Es decir, vamos a tomar esta velocidad, la vamos a elevar al cuadrado y luego la vamos a dividir entre 2 veces la gravedad, nos daría un número muy pequeño. Por ende, vamos a asumir en primera instancia que la cabeza de velocidad en el punto 3 es 0. Luego, como segunda consideración, vamos a tomar la presión en 4 como 0, dado que, como anteriormente dijimos, es un chorro que sale al ambiente, por ende, esa presión es 0. Así pues, tenemos la ecuación de acá abajo, donde ya hemos reemplazado la velocidad en 4 al cuadrado calculada con el aforo del caudal y las cabezas de posición. Así pues, entonces, la presión en el punto 3, calculada por Bernoulli, es de 3153.426 newtons por metro cuadrado. Ahora vamos a considerar el cálculo para la presión en el punto 2 de nuestro experimento, de igual manera con la ecuación de Bernoulli. Ya tenemos la ecuación de Bernoulli entre el punto 3 y el punto 2. Aquí vamos a poner la imagen. Ahí entre el punto 3 y entre el punto 2 se realizará este Bernoulli. La primera consideración, y que tuvimos también para el cálculo anterior, es que la velocidad en el punto 3 es 0. Las consideraciones pues ya las presentamos para el cálculo anterior. Así tendríamos entonces esta ecuación de acá abajo, que no podríamos solucionar en primera instancia porque tenemos dos incógnitas. Sin embargo, por continuidad entre el punto 1 y 2, sabemos que el caudal en 1 y el caudal en 2 es el mismo y que las áreas para nuestro experimento son iguales, entonces se cancelan. Por ende, la velocidad en 1 y la velocidad en 2 son iguales. Si las áreas no fueran iguales, pues tuvieran valores diferentes de velocidad, pero para nuestro caso es la misma área. Luego llegamos a esta conclusión, que la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2. Y la velocidad en 1 sí la conocemos, la calculamos con Bernoulli en el primer paso de los cálculos. Luego entonces ya yo solamente tendría una incógnita, sería la presión en 2. Queda por resultado esta presión. La presión en el punto 2 de nuestro experimento es de 7062.976 newtons por metro cuadrado. Para el cálculo del momentum en un accesorio de nuestro experimento, consideraremos primero una condición ideal en el codo de conexión que se muestra a continuación. Vamos a modelar matemáticamente esa conexión como esta conexión que se presenta. Bueno, pues vamos a realizar el análisis de primero en las fuerzas en X. Tenemos esta ecuación. ¿Qué fuerzas tenemos en X? La fuerza en X que soporta nuestro accesorio y la fuerza de presión en 2. La fuerza en X del accesorio es positiva, la fuerza de presión 2 es negativa, ese es nuestro lado izquierdo de la ecuación. Nuestro lado derecho, vamos a analizar primero la salida del lado de acá. Vemos entonces que la densidad del agua, la velocidad en X. La velocidad en X del punto 2 es 0.902 y es positiva, pues apunta hacia el eje positivo de las X. Esta velocidad no tiene ningún componente en el eje Y, por tanto es netamente la velocidad en
X y se presenta acá. Por el valor de la velocidad, 0.902 en la salida, por el área, que fácilmente la podemos calcular, pi cuartos del diámetro al cuadrado, acá presentamos el valor del diámetro, por el coseno de teta. Teta es el ángulo entre el vector velocidad y área que vemos en la salida, es 0. Ahora vamos a analizar en la entrada. Vemos entonces que en la entrada tendremos los mismos términos en nuestra ecuación. Sin embargo, aquí cabe analizar la velocidad en x del punto 1, perdón, que es la entrada. Vemos que la velocidad en el punto 1 es netamente en y, no tiene ningún componente en x. Por tanto, el valor de este componente de velocidad en x es 0. Y pues todo este término, debido a esa consideración, se cancelaría. Siendo así, tendríamos esta ecuación de acá, donde todos los términos son conocidos, pues la fuerza de presión en 2 la podemos calcular fácilmente como la presión en 2 por el área en 2. Esa sería la fuerza de presión 2. Y pues ya sabiendo eso, podríamos fácilmente encontrar el valor de la fuerza en X, que es el que se nos presenta acá. Ese es el valor de la fuerza en X. Ahora vamos a realizar el mismo análisis para las fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Tenemos el peso, tenemos la fuerza de presión 1 y tenemos el componente de la fuerza en Y del accesorio. De acá cabe resaltar que vamos a analizar primero la entrada, es decir, el punto de acá. La densidad es la densidad del agua, la tenemos. La velocidad en Y. El valor de la velocidad en el punto 1 solo tiene componentes en y no tiene ningún componente en X. Entonces simplemente será la velocidad en Y. Pero esta velocidad, ese vector de velocidad, apunta en la dirección negativa del eje Y. Por ser un vector debemos considerar su dirección, por eso aquí hay un signo negativo, es menos 0,902. El valor de la velocidad en ese punto es netamente 902, no hay 0.902, no hay componente en ningún otro eje de la velocidad, el área pi cuartos del diámetro al cuadrado, y el coseno entre el vector área y el vector velocidad es 180 grados. Ahora analicemos la salida, o sea, este punto de acá. Vemos que acá también nos presentan los mismos términos, pero se nos presenta la velocidad en y de la salida. Como pudimos ver y de la consideración de las fuerzas en X, la velocidad en Y del punto 2 es 0. Esta velocidad solamente tiene componente en X. Por tanto, ese valor es 0 y este término completo se nos elimina, se nos cancela. Luego tendremos la ecuación que se presenta acá. Y aquí haremos una salvedad. Vamos a considerar que el peso del fluido dentro de ese codo es aproximadamente 0. Sabemos que el peso es gamma por volumen. El volumen da un valor de 10 a la menos 7. Es un volumen demasiado pequeño y pues el peso sería despreciable. Así entonces, pues también podremos calcular la fuerza de presión en 1 como la presión en 1 por el área en 1. Y ya podríamos solucionar esa ecuación y tener el valor de la fuerza en Y. Luego la fuerza resultante es la raíz cuadrada de cada componente de esa fuerza al cuadrado y es este de acá. Esa es la fuerza que soporta ese accesorio de nuestro experimento.